Takeshi Sendo, el famoso boxeador en el mundo de Hajime no Ippo, oriundo de Naniwa, específicamente de Osaka, no siempre fue el monstruo que es hoy en día, sino que en su infancia era un pequeño niño con un padre bombero que terminó perdiendo la vida salvando a un pequeño niño en un incendio. Para Sendo, su padre era un total orgullo, era una persona sumamente fuerte que utilizaba su influencia y su profesión para ayudar a los más débiles, creciendo de esta manera el pequeño gatito de Naniwa con esta idea en mente, proteger a los débiles. Pero por supuesto, si es que quieres proteger al resto, debes ser fuerte. Solo las personas fuertes pueden hacer que los débiles tengan una vida más tranquila, y de esta manera nació paulatinamente la obsesión de Sendo por la fuerza. Es por eso que terminó por convertirse en boxeador, con la idea de enfrentarse a la persona más fuerte en Japón, comenzando su obsesión con Ippo en el momento que lo conoció a través de cintas, en donde podía ver los combates del protagonista de esta obra, siendo la primera vez que Sendo veía un boxeador similar a él, con un gran poder destructivo, que resistiera golpes y que siguiera hasta el final, hasta conseguir un knockout, teniendo la fortuna de encontrarse ambos en la final del torneo de novatos de todo Japón, en donde el combate fue completamente intenso, un intercambio de golpes brutal, que a pesar de que Sendo lo dio todo, ni siquiera eso fue suficiente, terminando por quedarse noqueado en la esquina, en una escena legendaria, siendo una referencia directa al legendario manga Ashita no Jou, ya que Sendo está inspirado en su protagonista. Luego de este combate entre Sendo e Ippo, habían dos sentimientos amargos en la boca de Sendo. El primero, por supuesto, el de haber sido derrotado por primera vez. Esta idea de que hubiese alguien más fuerte que él en los pesos pluma era algo que no lo dejaba dormir. Además, lo segundo sumamente importante es que al ser noqueado sin siquiera notarlo y terminar el combate sentado en la esquina, le dio a Sendo y a Ippo, por supuesto, la sensación que ese primer combate jamás acabó, y es por eso que terminó obsesionándose. Sendo comenzó a dar cada paso con la intención de obtener una revancha en contra Ippo, tarde o temprano, naciendo de esta manera el primer monstruo de la obra. No solo llegó a traumar a un boxeador como Chigueta, sino que en su momento se llevó el récord al combate más rápido por el título en los pesos pluma, noqueando a Saeki sin ningún problema. Además resistió 10 asaltos de castigo de parte de Bor Sanjeev, un boxeador sumamente poderoso y talentoso. Ya que Sendo se mantuvo ganando, Ippo eventualmente llegó a él de manera de retador. Sendo era el campeón de Japón y quizás a muchos se nos olvida este hecho. Por supuesto que eso para nosotros ya pasó hace muchos pero muchos años. Este segundo combate fue una locura, pudimos ver lo mucho que había crecido Sendo. Llegó al punto de aterrar a Ippo, al boxeador que antes lo había vencido. Ippo llegó a sentir miedo de la fuerza imparable de Sendo, pero logró anteponerse, logró con su gran técnica y con sus golpes sumamente precisos y destructores poner a raya al tigre. Finalmente Sendo fue derrotado y se volvió una persona mucho más fuerte que antes. Y esto no lo digo yo, lo dijo la propia abuela de Sendo. Esta lección de humildad le hizo muy bien a Takeshi, le ayudó a crecer, le ayudó a mejorar, volverse mejor boxeador y por supuesto mejor persona. Debido a este combate, Sendo había acabado muy lastimado, con costillas rotas y posiblemente mucho daño debido a la cantidad de golpes brutales que recibió en la cabeza, tomándose un año de descanso. Lo más probable es que haya sido por indicación directa de su segundo, que en verdad diría que es de los mejores, porque para el regreso de Sendo en el ring profesional, primero se enfrentaron a un japonés, alguien random, ni siquiera sabemos quién fue, cómo se veía ni nada. Solo sabemos que Sendo se llevó la victoria. Pero de aquí en adelante, la jugada del segundo de Sendo, de su entrenador, el señor Yanaoka, fue brillante, ya que puso a Sendo a enfrentarse a boxeadores mexicanos. Entre los diversos encuentros de Sendo en contra mexicanos, tuvo la oportunidad de conversar con Ippo, diciendo que tuvo este plan de avanzar progresivamente en el mundo enfrentando pugiles mexicanos
era porque apuntaba al campeón de la WBA, Ricardo Martínez. Estaba siguiendo los pasos del campeón. Esto hace más de 700 episodios. En el manga, Sendo enfrentando al primer mexicano de su carrera, José Ramírez. Aquí partió la leyenda. Sendo lo noqueó y se comenzó a abrir su paso por el mundo. Por supuesto que el Tigre estuvo desaparecido muchos años para nosotros como lectores, pero fuera de cámaras tuvo 3 enfrentamientos en contra boxeadores mexicanos, noqueándolos a todos, logrando escalar contundentemente en el ranking mundial, llegando a toparse con rankeados altos, con boxeadores con fama, con un boxeador que entrenaba contra el mismo Ricardo Martínez, con el mismo entrenador, José Nargo, quien era campeón de México, un alto rankeado mundial con una técnica sublime. En este enfrentamiento en contra el mexicano Nargo, Sendo estuvo en grandes aprietos, recibió literalmente una paliza descomunal, pero no se desesperó. Sus instintos salvajes comenzaron a afilarse cada vez más. Cada golpe que recibía, cada golpe que él mismo fallaba, cada oportunidad que desperdiciaba y cada instinto que tomaba su mente le ayudaron a afilar sus colmillos. Era una bestia salvaje que había sido encerrada en una jaula llamada ring de boxeo. El poder destructivo tan bestial que tenía Sendo llegó a poner nervioso a Nargo, y aquí fue donde comenzó a fallarle la estrategia. La resistencia al miedo es algo que este boxeador mexicano no había sido capaz de entrenar, terminando por ceder. Lo llevó a ser torpe, lo llevó a ser atrapado, y a pesar de que llegó a conectar una contra perfecta, no fue suficiente. Sendo resistió, porque su deseo de ganar era mucho mayor, terminando por ganar esta pelea arrancando la cabeza de su rival con un smash simplemente bestial, siendo en este combate el nacimiento de Sendo como el último tigre dientes de sable, recibiendo este apodo directamente de Bill Stewart, el entrenador de Nargo y por supuesto del hombre más fuerte del mundo, Ricardo Martínez. Sendo a esta altura del manga no estaba apuntando directamente a Ricardo, sino que al boxeador que había vencido a su rival, el pugil que había vencido al hombre que lo derrotó 2 veces, el mexicano que había noqueado a Ippo Makunouchi, lanzando un mensaje directamente a Alfredo, que él sería el siguiente. Por supuesto, en esta altura de la obra, Alfredo no estaba interesado en Sendo. Lo único que quería era tener su segunda revancha en contra de Ricardo Martínez, su tercer combate en el ring profesional. Y es por eso que estuvo ignorando constantemente los distintos desafíos que recibía del Naniwa Kento, del gimnasio de Sendo. Y es por eso que el tigre tomó la determinación de huir. Se arrancó junto a Hochi directamente a México con la intención de buscar a Alfredo González y desafiarlo personalmente. Y por esas casualidades de su vida, su chaperón, su guía entre comillas turístico, Escámaras, lo terminó llevando a un gimnasio de boxeo, en donde se encontró con nada más ni nada menos que el mismísimo Ricardo Martínez, ofreciéndose Sendo como un compañero de sparring. En este sparring, Sendo fue tratado literalmente como un saco de boxeo, pero de alguna manera se las arregló para derribar a Ricardo. ¿Habrá sido un empujón? ¿Habrá sido simplemente un tropiezo o algún golpe difícil de ver? Según las palabras del propio Sendo, mucho más adelante en el manga, él sí logró golpear a Ricardo, pero nunca sabremos exactamente cómo fue que sucedió. Lo importante es que en esta escena, con un Sendo completamente ensangrentado y un Ricardo Martínez con la rodilla tocando el suelo, un hombre fue testigo directo, Alfredo González, quien iba directamente con la misma idea de Sendo, desafiar personalmente a aquella persona que lo estaba rechazando. En esta oportunidad Alfredo iba directamente a desafiar a Ricardo, pero lo que vio fue traumático para él. La idea de Alfredo originalmente era tener un sparring él mismo con Ricardo, lograr hacer algo impresionante, como por ejemplo hacer que toque la lona, justamente lo que hizo Sendo, y de que esa manera Ricardo no pudiese rechazar sus desafíos, pero terminó arrastrado en el circo de Sendo, en sus planes y en sus ideales, siendo el mismo Ricardo Martínez quien planteó la idea. Ambos enfréntense y el ganador subirá contra mí en un ring.
Seamos muy sinceros, aquí Sendo mostró mucho de su personalidad. No estaba de acuerdo con lo que estaba planteando Ricardo. En ese momento, para Sendo la única meta era enfrentar a Alfredo. No le interesaba tener un encuentro en contra de Ricardo todavía. E incluso se burlaba de que el campeón mundial fuese tan egocéntrico, ya que estaba asumiendo que seguiría siendo campeón para cuando Sendo derrotara a Alfredo, causando esta actitud bastante risa en Ricardo, comenzando su interés por Sendo al ser una persona sumamente interesante, quedándose en la mente del campeón mexicano las palabras de Sendo: invicto no significa invencible. De esta manera terminó por suceder el combate entre Alfredo González y Takeshi Sendo, una de mis peleas favoritas en toda la obra. Alfredo comenzó dando cátedra de lo que era boxeo de libro, pero sin lugar a dudas, el nivel de adaptabilidad que tiene Sendo es de otro planeta, logrando ajustar sus movimientos a este boxeo perfecto, logrando superarlo, obligando en tiempo récord a Alfredo a caer en un intercambio de golpes, uno completamente brutal que finalmente Sendo terminó ganando. Y no solo soportando una cantidad de golpes inhumana, sino que también acertó un par de golpes que ningún otro humano podría dar. Debido a este enfrentamiento, Sendo terminó por posicionarse como el número 1 del mundo, como el retador mandatario en contra de Ricardo Martínez, estando a nada de suceder ese combate en el manga. Ricardo Martínez ya se encuentra en Japón, ya está haciendo los últimos preparativos para enfrentarse posiblemente al rival más fuerte que ha tenido nunca en el ring profesional, el Tigre de Naniwa, el asesino de mexicanos, el último tigre dientes de sable, Takeshi Sendo. Acompáñame con este encuentro que realmente será un antes y después de Hajime no Ippo. Buenas noches.